Bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de cuidado físico corporal de Jóvenes en TV. Soy Daniel. Soy Sandra y estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Hoy hablaremos acerca del consumo de alcohol y el tabaco, para que tomemos conciencia de sus efectos tanto en nuestra salud como en las relaciones con las y los demás. Interesante, ¿verdad? Pues no se hable más, empezamos. Esto es Cuidado Físico Corporal de Jóvenes en TV. El consumo de alcohol y tabaco a edades tempranas es un serio problema de salud pública en nuestro país. Por ello, las y los jóvenes se deben informar sobre los efectos físicos, corporales y sobre los riesgos de consumo de estas sustancias. Por eso, hoy conoceremos el deterioro que el alcohol y el tabaco causan a diferentes órganos del cuerpo. También veremos los datos sobre las edades en que inician las y los jóvenes a consumir estas sustancias. También sabremos cuál es el nivel de consumo de alcohol y los efectos físicos que tienen en hombres y en mujeres. Además, tendremos recomendaciones e información para prevenir el consumo de estas sustancias. Identificaremos los riesgos de los cigarrillos electrónicos. Y conoceremos los beneficios de dejar de fumar. Para empezar, hay que conocer los efectos que el consumo excesivo de alcohol tiene en el organismo. Vamos a decir que los más dañados primero, bueno, pues es vulnerable el tubo digestivo, ¿verdad? Y todo el sistema digestivo, porque el alcohol, bueno, pues es, dependiendo de la forma en la que la consuman, ¿verdad? Pero es muy irritante para el estómago. Entonces están verdaderamente dañando todo el tubo gástrico, todo su sistema digestivo, y a la larga, como este daño, puede ser crónico, tanto como lo consuman, pues puede ser susceptibles a cáncer, ¿no? Entonces hay cáncer de boca, cáncer de esófago, cáncer de estómago. Entonces, bueno, la aparición de cánceres es muy frecuente, y otro también muy importante es el que se ejerce sobre el hígado. El hígado es un sistema muy importante para nuestro organismo que sintetiza muchas enzimas que facilitan que se metabolicen muchas sustancias que ya no requerimos para el organismo, sustancias que finalmente son de desecho. Entonces, empieza a funcionar mal con la presencia del alcohol. Nos aparece algo que se llama, por ejemplo, hígado graso, y entonces se empieza a acumular grasa alrededor del hígado, y empieza a perder su función. Muchas veces también ya una deformación de estas células por el alcohol le llamamos cirrosis hepática, ¿verdad? Que es el mal funcionamiento del hígado. Vamos a decir que es como un cáncer que le da al hígado por el exceso del consumo de alcohol. Entonces, obviamente, bueno, pues esto limita las funciones del sujeto en todo el metabolismo, y pues rápidamente se deteriora la vida del sujeto, incluso lo puede llevar a la muerte. ¿A quién afecta más el alcohol? ¿A los hombres o a las mujeres? Según la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales de España, los efectos dependen de varios factores, entre ellos la composición corporal, el peso y grasa acumulada. Se presentan niveles más elevados de alcohol en la sangre en personas con mayor porcentaje de grasa, y las mujeres tienen más grasa y menos agua que los hombres. Las mujeres suelen tener menos peso que los hombres, y a menor peso con la misma ingesta de alcohol, los niveles de alcohol en sangre son mayores. También se sabe que generalmente la mujer produce menos de la enzima llamada alcohol deshidrogenasa que el hombre, y esto significa que la eliminación del alcohol es más lenta. El uso de anticonceptivos orales disminuye la tasa de eliminación del alcohol, por lo que los niveles de alcohol en sangre y sus efectos en las mujeres se prolongan más tiempo. Entonces, el consumo de alcohol puede afectar más a las mujeres que a los hombres. Así es. Ahora vemos cuáles pueden ser los daños neurológicos. El cerebro puede ser uno de los órganos corporales más afectados por el consumo de alcohol. Los primeros efectos que puede experimentar una persona que ha consumido alcohol en cualquier dosis incluyen alteraciones motrices, dificultades para caminar, lentitud en los tiempos de reacción o habla difusa.
También se pueden presentar desequilibrios en la química cerebral que afectan tanto al comportamiento como a los pensamientos, sentimientos y emociones. Además, puede ocasionar comportamientos impulsivos. Unas horas después de consumir pequeñas cantidades de alcohol, la persona llega a padecer lapsus en la memoria. Y si el alcohol es ingerido en grandes cantidades, con el estómago vacío y en cortos periodos de tiempo, la persona puede llegar a experimentar olvidos de intervalos de tiempo más amplios o incluso sucesos completos. Algunos efectos a largo plazo son depresión o ansiedad, dificultades de memoria y aprendizaje en los adolescentes, debido a que durante esta etapa el cerebro no está completamente desarrollado. También puede producir estados o trastornos de psicosis y síndrome de abstinencia al alcohol, también conocido como delirium tremens. El abuso del alcohol puede poner en riesgo la integridad de la persona que lo consume, pero también puede ocasionar daños a terceros. Así es, por ejemplo, puede generar violencia doméstica, separación marital, divorcio, pobreza, abuso, defectos de nacimiento por el alcohol y abortos. También puede ocasionar maltrato infantil, Accidentes de tráfico, incendios, accidentes de tráfico marítimos, ahogamientos, dolor y sufrimiento por convivir con un alcohólico, además de lesiones por caídas, la pérdida de empleo, violencia de pareja, violencia sexual, violencia juvenil, maltrato a personas mayores, homicidios y suicidios, entre otras cosas. El abuso del alcohol es un gran problema, pero ¿quiénes son los más propensos? ¿Cómo podemos tratarlo y prevenirlo? Vamos a preguntarle a un especialista. Estamos con el especialista maestro Edgar Miranda Terrés, psicólogo clínico del Instituto Nacional de Psiquiatría. Bienvenido, maestro. Doctor, ¿la botana con chile o sin chile? La botana, si es un elote lo prefiero con chile, pero del que no pica. Y si son tacos, con chile del que pica, pero poquito nada más, para no tomarme 2 refrescos. ¿Por qué se presenta el alcoholismo en algunas personas? En realidad, la evidencia científica muestra que primero es un tema emocional, aunque también se sabe que algunas personas traen una predisposición genética para desarrollar más fácilmente el alcoholismo. Pero ya sea por autodescubrimiento o por imitación, llegamos a ello como una manera de regular nuestras emociones. ¿Qué es una adicción? Es una conducta que no puede dejar la persona a pesar de los múltiples problemas que le causa. Y por supuesto que pensamos en las adicciones comunes, el alcohol, el tabaco y distintas drogas. Sin embargo, entre nuestros jóvenes hay muchas adicciones, cada vez más evidentes, están dañando seriamente a las nuevas generaciones, como los videojuegos, la pornografía, el ejercicio. Esto no quiere decir de ninguna manera que estas actividades en sí mismas sean malas o buenas, pero cuando ocupo tanto tiempo en su desempeño, en su consumo o en su actividad, de tal forma que abandono otras áreas importantes de mi vida, como la escuela, el trabajo, las relaciones familiares, y pese a el beneficio inmediato que me genera, a mediano y a largo plazo me trae grandes consecuencias, terribles consecuencias, y no puedo superarlo, pese a los múltiples intentos. Ya juré por Dios o por mi madrecita muerta que no lo vuelva a hacer, y sin embargo no puedo detenerlo. Se comienza a pensar en una adicción. ¿Cómo evoluciona el alcoholismo? Todo empieza por temas de tolerancia, que es qué efecto produce mi cuerpo y en mis emociones y en mi conducta una cantidad de alcohol inicial, después lo tolero y ahora necesito más. Y entonces ya tenemos instalada la adicción. ¿Cómo se puede tratar el alcoholismo? En sus fases iniciales, sobre todo cuando los jóvenes lo usan para regular sus emociones, se recomienda un tratamiento consistente en mantenerse en una consulta psiquiátrica con un médico especialista, un médico psiquiatra especialista en adicciones. Paralelamente, la evidencia científica muestra que la psicoterapia conductual, como la terapia dialéctica conductual o la terapia dialéctica conductual,
enseñan al joven a regular sus emociones a través de otras formas, que no sea el consumo de sustancias, pero sobre todo que no les traiga tantos problemas a la vida. ¿Cómo se puede prevenir? En casa, sobre todo, necesitamos una cultura de conciencia de lo que la sustancia genera en mí, pero más importante aún, es importante que en casa se le enseñe al joven a identificar y nombrar lo que siente. Por ejemplo, tengo tristeza porque murió mi perro Pepito. En casa también se me tendría que enseñar que esta tristeza corresponde a los hechos. Mi amor, no es normal que estés triste porque amabas a Pepito. Yo también estoy triste. Y de hecho nunca lo vamos a olvidar y lo recordaremos de tanto en tanto y sentiremos tristes. Entonces llevo 1, identificar y nombrar las emociones. 2, saber si corresponden o no a los hechos. En este caso la tristeza corresponde porque murió el perrito amado del joven. Y 3, aprender o enseñar al joven a regular sus emociones a través de métodos efectivos como ejercicio intenso, actividades culturales, compromisos en actividades recreativas, comunicación efectiva, efectividad interpersonal con la familia. Todo esto va creando un contexto en el que el paciente aprende a identificar, nombrar y regular sus emociones. Para prevenir o tratar el alcoholismo, primero hay que reconocer que se trata de una enfermedad progresiva y crónica, Que depende de varios factores, principalmente de la predisposición genética y de la influencia del medio ambiente familiar y social. y que especialmente a través del cerebro, la adicción produce diversos trastornos en el pensamiento, las emociones y la conducta del enfermo. A veces se piensa que dejar de tomar solo es cuestión de voluntad y no es así. Además, el alcoholismo suele ir de la mano con el tabaquismo. Vamos a ver una cápsula al respecto. Ningún otro producto es tan peligroso ni mata a tantas personas como el tabaco. Cada año mueren 45,000 personas en el mundo por enfermedades relacionadas a su consumo. Se conocen los daños del tabaco, ahora sí que desde hace muchos años. O sea, en México le llamaban yetl, los aztecas, que lo usaban como un calmante, como una medicina, pero realmente ellos no lo usaban como una adicción, no se generaba la adicción. Dentro del tabaco está la nicotina, y la nicotina es una droga adictiva muy fuerte, pero además estimulante. Los estudios que se hicieron en Londres demuestran que es tan adictiva como la cocaína. En México, como en otras partes del mundo, existe una tendencia para comenzar a fumar tabaco a edades más tempranas, tanto en mujeres como en varones, lo cual implica la urgente necesidad de establecer acciones preventivas. Se han tomado medidas de lo que se llama el impacto público. Antes usted podía fumar en los restaurantes, ahora ya no. Antes podía fumar en el taxi y ya no. Entonces, este tipo de impactos han tenido una situación muy importante. Por eso antes que había 60,000 muertes, ahora hay 45,000. Ha habido una disminución del consumo. Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el médico universitario se refirió a las personas que utilizan como alternativa el cigarrillo electrónico, sin saber que posee una alta cantidad de nicotina que tienden a crear una adicción más fuerte. Pero el cigarro electrónico tiene más nicotina. O sea, cada cigarrillo electrónico tiene 21 miligramos. Y un cigarro normal tiene entre 1.5 y 2 miligramos. Entonces se está inhalando 10 veces más. Entonces se va a hacer más adicto. Entonces fácilmente estos muchachos caen en el uso del cigarrillo. Ya tienen la adicción, lo cual es muy difícil de dejar.
Los cigarrillos electrónicos no producen ninguna adicción física. El riesgo de engancharse depende de si se usan para sustituir el tabaco, para reducir su consumo o simplemente de forma recreativa por parte de personas que nunca han fumado. Pero es importante saber que los cigarrillos electrónicos pueden causar adicciones psicológicas por parte de la nicotina. Con el paso del tiempo, el tabaquismo ha estado asociado a enfermedades como la bronquitis crónica, el enfisema, distintos tipos de cáncer, así como con la disfunción eréctil y algunos tipos de ceguera. Para TV UNAM, Adrián Carmona. ¿A qué edad se comienza a fumar en México? Según la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017, la edad promedio a la que se comienza a fumar es a los 13 años y el grupo más vulnerable es el de jóvenes de 12 a 15 años. Hombres y mujeres fuman tabaco por igual. Eso es muy grave, porque aunque los efectos no sean inmediatos, los jóvenes que consumen tabaco tendrán más riesgo de contraer o sucumbir a las enfermedades que provoca, como cardiopatía coronaria, hipertensión arterial, aumento de colesterol, así como arteriosclerosis. tos, expectoración y disnea de esfuerzo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Cáncer en la cavidad oral, en los pulmones, en la laringe, en la faringe, esófago, estómago, páncreas, vejiga, riñón, cuello uterino y leucemia. Aumenta el riesgo de fracturas, menopausia precoz, deterioro del funcionamiento sexual, impotencia y alteración en la formación del esperma. Y puede provocar la enfermedad periodontal, caries, halitosis, leucoplasia y disminución de olfato y del gusto, entre otros daños. ¿Por qué es tan adictivo el tabaco? ¿Cómo podemos prevenirlo o dejarlo? Vamos a preguntarle al especialista. Seguimos con el maestro Edgar Miranda Terres. Maestro, ¿por qué el tabaco es tan adictivo? La nicotina tiene como sustancia un altísimo, genera una importantísima dependencia fisiológica, pero también hay evidencia que demuestra que el alcohol es muy adictivo porque se convierte en un condicionamiento clásico. Un condicionamiento clásico es lo que hacemos ya en automático, sin necesidad de estarlo pensando, y que cuando estoy en ciertos contextos yo tengo asociado o en automático mi cuerpo busca llevar a cabo ciertas conductas. Como seguro lo identifican ustedes, las personas, los fumadores dicen muy claramente: yo solo fumo cuando trabajo, o solo fumo cuando estoy en fiesta, o solo fumo cuando voy al baño. ¿Qué provoca en nuestro cuerpo? Hay vasta información sobre diferentes tipos de cáncer, accidentes cerebrales, cardiovasculares, pulmonares, cáncer de garganta, cáncer de estómago, cáncer de pulmones. ¿Cómo podemos dejar de fumar? Hay métodos basados en evidencias de que el entrenamiento conductual, que incluye cambiar de contextos o lugares donde asocia el consumo de cigarro, y también cambiar algunos pensamientos. En terapia cognitivo-conductual le llamamos reestructuración cognitiva, que es como cambiar maneras de pensar. Pero se tiene que ver caso por caso y ver qué pensamientos, qué contextos y qué conductas están asociadas al consumo de tabaco. ¿Cómo se puede prevenir la adicción al tabaco? Encontrando, desarrollando desde temprana edad, en esta maravillosa edad en la que están los jóvenes que nos escuchan, mejores y más efectivas maneras de regular mis emociones en casa. Busquen información de regulación emocional, entender sus emociones, esa es la mejor manera. El deporte no necesariamente en sí mismo lo regula. Todos conocemos a personas que antes y después del gimnasio pues echan el cigarrillo. Tiene que ver más con entender mis emociones. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, algunos de los beneficios a corto plazo que se pueden tener por abandonar el tabaco son: a los 20 minutos de dejar el cigarrillo se restablece el pulso, la presión arterial y la temperatura de pies y manos.
A las 12 horas se normaliza el monóxido de carbono y el oxígeno en la sangre. A las 24 horas disminuye la probabilidad de un ataque cardíaco y a las 48 horas regresa el gusto y el olfato. A las 72 horas los bronquios se relajan y se respira mejor. De 2 a 12 semanas se mejora la circulación y la función pulmonar en un 30% y es más fácil caminar. Y de 1 a 9 meses se disminuye la tos y disnea, que es una sensación de falta de aire. Hacer ejercicio también ayuda a reponerse de los efectos del cigarro. Vamos a una clase más de activación física. ¿Qué tal? Buen día, soy Edwin Sánchez, entrenador de triatlón. El día de hoy te tengo ejercicios del tren inferior de las piernas que te van a servir para desarrollar tu ciclismo. Independientemente de que el tronco es muy importante, hoy vamos a concentrarnos en el tren inferior, las piernas, y te voy a recomendar los siguientes ejercicios básicos para que tú fortalezcas esas piernas y puedas desempeñarte mejor, tanto en subidas como en distancias largas, acumules más energía. Esa es la idea de la fuerza muscular, de todo ese trabajo que a fuerza que trabajemos lo vamos a transferir y se va a traducir en mayor rendimiento en tu ciclismo, en tus pedaladas, ¿ok? Como primer ejercicio te voy a recomendar las sentadillas, pero nada más pon atención en que la sentadilla debe de ser casi siempre, de preferencia, a la altura en que tú posicionas tus pedales. Digamos, a esta altura, ¿sale? A esa altura trabajamos nuestras sentadillas. Y vamos a trabajar con sentadillas clásicas sin tanta apertura. Entonces, espalda derechita lo más que se pueda. Subo y bajo. ¿Ok? De esta manera, sin tanta apertura. Y incorpora las sentadillas con salto, ¿ok? Ahí va a ser un gran complemento. Tú haces sentadilla y un brinco, ¿sale? Sentadilla con brinco te va a ayudar mucho y de manera completa sería de la siguiente forma. Hago con mi sentadilla, salto y amortiguo. Salto, amortiguo. Este tipo de sentadillas te va a ayudar mucho a desarrollar los cuádriceps, ¿ok? Vamos con un siguiente elemento que sería los famosos desplantes. Los famosos desplantes vamos a fortalecer la parte trasera de las piernas como complemento, sobre todo para los que ya ocupan zapatillas, por esos ciclistas de ruta que ocupan zapatillas, los desplantes son muy importantes, pero también van a complementar el trabajo de las sentadillas. Desplante, lo vamos a trabajar de la siguiente forma, hay muchas variantes. Empezamos con zancadas al frente, no tan largas, donde puedas controlar tu peso, tu espalda derechita, ¿sale? Marcas tu desplante al frente con ambas piernas. Ese es el trabajo importante. Siguiente variante de desplante, vamos a trabajarlo hacia atrás, ¿ok? Hacia atrás el desplante, muy bien. Y como apoyo podemos trabajar un desplante cruzado atrás. Sería una forma de agregar un poquito más al glúteo, un poquito más trabajo del glúteo cuando cruzamos por atrás, ¿ok? Y agrégale brincos o un salto a tus desplantes. Eso también va a ayudar a potenciar tu esfuerzo, ¿ok? Un desplante delantero, vamos a trabajarlo con salto. Intercambias, pierna derecha, pierna izquierda. Controlado, rebotando. Evita hacerlo a velocidades muy altas porque ahí ya no vas a fortalecer tanto. Si vas a trabajar una dinámica, sí te va a servir, pero como iniciación te sugiero que trabajes a una velocidad baja-media. Si vas iniciando el fortalecimiento, trabaja una velocidad coordinada, controlada, ¿ok? Esos desplantes aplícalos también con salto. Tercer elemento importante que te puedo sugerir, trabájame puntas. Fortalecimiento de puntas, eso va a ayudar a trabajar la parte de los gastrocnemios, la parte baja de la pierna y también vamos a incorporar un poquito de glúteos a ese movimiento. Chécate, la punta la va a hacer de la siguiente forma. Igual, apertura, como si estuvieras pisando tus pedales. Me levanto lo más que puedo y en ese momento aprieto glúteos, ¿ok? Vamos a aprovechar el momento de mayor altura para ejecutar una contracción de glúteos, ¿ok? Subo, levanto, aprieto y voy a trabajar así. Subo, levanto, aprieto. Subo, levanta, aprieta. Muy bien. Y eso lo podemos potenciar con peso. Ahí sí te podría sugerir si puedes cargar algo. Agarra una mochilita, métele un poquito de peso. Agarra, si tienes mancuernas, adelante. Si tienes un poquito de peso, sin exagerar, ten cuidado. Puedes meter, puedes empezar, no sé, con 5 kilitos. Inténtalo ahí. Carga tu peso y trabájame esa punta. Con apriete de glúteo. Subo, aprieto. Muy bien, y eso va a potenciar mucho, te va a ayudar, sobre todo ese ejercicio es muy importante, vas a notar la diferencia, sobre todo en las subidas, en las cuestas, cuando quieras ejercer más fuerza a la hora de subir,
Cuando quieras hacer un sprint te van a ayudar mucho todos esos ejercicios, ¿ok? Entonces la ganancia de fuerza se traduce en mejor desempeño, en mayor distancia que puedas cubrir, cargas más energía y te va a ayudar en todas tus rodadas, en todos tus transportes en bicicleta y te va a hacer más cómodo, más fácil. Con esto me despido, agradezco tu atención, nos vemos en la siguiente, gracias. La OMS afirma que las personas fumadoras tienen más probabilidad de desarrollar síntomas graves por COVID-19, pues el virus ataca principalmente los pulmones. Así es, también es importante reconocer el alcoholismo como una enfermedad e informarse más sobre el factor hereditario. Así es, Sandra. Además, algo que no deben olvidar y que es muy importante es que beber alcohol en exceso y el abuso del tabaco pueden afectar gravemente nuestra salud y la de quienes nos rodean. Por ello, es importante un consumo responsable. Muchas gracias por su atención y los esperamos en otra emisión más de Cuidado Físico Corporal de Jóvenes en TV. ¡Hasta la próxima!